El millonario pide el divorcio tras que la mendiga dé a luz, pero su respuesta sorprende. Nadie vio venir la bomba que explotó en el corazón de Clara la noche en que su esposo, el exitoso empresario Andrés Fuentes, la dejó temblando en la puerta de su propio apartamento. Apenas unas semanas después de que ella diera a luz a su primer hijo, con el cuerpo aún vulnerable y el alma rota, él apareció con un puñado de papeles de divorcio y una confesión fría. Estaba enamorado de otra mujer. El silencio retumbaba en ese lujoso penthouse que antes parecía un refugio, y ahora se le clavaba como una cárcel de oro. Las paredes resplandecían con cuadros gigantes y muebles caros, pero para Clara todo era sombra y vacío. Afuera, la ciudad brillaba con su indiferencia, mientras adentro el llanto de su bebé pinchaba el aire, cortando la desolación con un filo cruel. El contraste era insoportable. La criatura, tan pequeña y frágil, que dependía de ella sin saber lo que acababa de pasar. Y Clara. Así que, entre sollozos y noches sin dormir, resolvió que ella sería la narradora de su propia historia. Contrató a un abogado, no cualquiera, uno que estaba listo para pelear hasta el último centavo y custodiar el futuro de su hijo. Lo que siguió fue una guerra silenciosa y brutal. En cada audiencia, Clara, ese ser cansado pero armado de determinación, sacaba a la luz secretos que Andrés había enterrado tras su fachada inmaculada, de hombre exitoso y ejemplar. Descubrió cuentas ocultas, mensajes borrados, alianzas turbias. Las mentiras brotaban como un virus dormido en el ambiente, y ella comenzó a sentir no solo traición, sino también un hastío profundo hacia una vida construida en falsas sombras. La gente murmuraba cuando Clara entraba a la corte. Algunos la veían con lástima, otros con admiración disfrazada. Su franca mirada, fuerte y desafiante, los desarmaba. Se volvió una fiera, dispuesta a defender lo que creía justo. Daba la impresión que ningún papel, por más limpio que el suelo bajo sus pies, se volvió movedizo otra vez. ¿Es posible que después de todo, el enemigo más grande no sea su esposo? ¿O la sombra de su propio pasado está a punto de atraparla? El silencio en la sala del tribunal fue casi insoportable cuando Clara guardó el teléfono. Miró fijamente, con el alma al borde del abismo, y supo que el próximo paso podría romperla o salvarla. Allí, entre miradas confusas y juramentos quebrados, la historia quedó colgando en el aire. En la encrucijada más dolorosa que podría imaginar. ¿Podrá Clara sostener ese peso? ¿O la grieta abierta en sus certezas la hundirá otra vez en el abismo de la traición? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El silencio en la sala del tribunal fue casi insoportable cuando Clara guardó el teléfono. Miró fijamente, con el alma al borde del abismo, y supo que el próximo paso podría romperla o salvarla. La revelación del mensaje era un torrente de dudas y miedos que la inundaban. Sus manos temblaban al recordar las palabras que acababa de leer. Andrés no es quien dice ser. Mientras su mente trataba de procesar eso, la puerta se abrió de golpe. Un hombre desconocido, de aspecto inquietante, se precipitó hacia ella. «¡Clara!», gritó, la voz cargada de urgencia. Las cabezas se giraron hacia él. La sala vibraba con murmuraciones. El tono de su voz era un grito en medio del caos. «Es sobre su esposo». Clara no sabía si avanzar o retroceder. Sus piernas estaban como de gelatina. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sus instintos en alerta. El hombre lamía sus labios, nervios, casi suplicante. «No hay tiempo, Andrés, él está en peligro. Hay cosas que no te ha contado». La tensión era palpitante. Un momento antes
el tribunal era su campo de batalla, y ahora parecía un juego de sombras. ¿De qué hablas? Clara apenas podía respirar. Una pizca de miedo se coló en su pecho. Sus ojos se expandieron al ver cómo el desconocido se acercaba más, dando un paso tras otro, como si intentara protegerla de un peligro inminente. Él está metido en algo más grande. La razón por la que se marchó no es solo porque esté enamorado de otra mujer. Esto es más oscuro, Clara. Los murmullos se calmaron en la sala. Era como si el aire hubiera dejado de circular. Clara se encontraba atrapada entre el desconocido y su inminente partida a un mundo que nunca había imaginado. ¿Qué es más grande? ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? Su corazón latía con fuerza, cada bombeo resonando en sus oídos. El hombre le tomó la mano, un contacto físico que le envió escalofríos a través del cuerpo. Necesitas saber la verdad. Y no solo eso, te están vigilando. Las luces del tribunal parecían atenuarse, y el mundo exterior iba desapareciendo. Clara quedó atrapada en la enormidad del momento. Un miedo nuevo, una sensación de pavor que no tenía nombre, se asentó en sus entrañas. ¿Vigilando? ¿Quién? Expresó su voz un susurro tembloroso. En su mente solo había espacio para Andrés y sus traiciones, pero ahora la verdad se expandía como una sombra oscura. Una mafia, Clara. Algo que comenzó por una simple inversión. Ahora se ha convertido en un caos. Él no solo te traicionó en lo personal. El engaño es mucho más profundo. Las palabras del hombre le cayeron como un balde de agua fría. Todo lo que pensaba saber del hombre que había amado se desmoronaba. El ideal que había construido de Andrés temblaba. «Esto no puede ser cierto», murmura. La incredulidad nublaba su juicio. Él es un empresario, un buen padre. Pero mientras decía eso, un eco de súplica retumbó en su mente. La habitación parecía encoger a su alrededor, como si quisiera cerrarse sobre ella. Clara buscó la mirada del hombre, que mantenía su rostro grave y decidido. «¿Pero por qué no me lo dijo?», preguntó. El nudo en su garganta crecía. «Porque hay cosas que la gente atesora como secretos, aunque esos secretos tengan un precio. La pregunta es, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad?». Y ahí, en ese instante crispante, supo que la verdad podría ser el arma que necesitaba para enfrentarse a Andrés. ¿Pero qué precio tendría? Su mente quería rebelarse, pero en su pecho una nueva llama de determinación se encendía. Las consecuencias, sin duda, serían devastadoras. La campana del tribunal sonó, rompiendo el hechizo. El hombre desapareció entre la multitud. Clara quedó sola, con el miedo envolviéndola mientras la realidad comenzaba a retorcerse. Todo era un caos y las sombras moviéndose a su alrededor parecían más ominosas que nunca. «¿Qué haré ahora?», se preguntó, su voz apenas un eco en el vacío. Con un propósito nuevo, Clara alzó la barbilla. El enfrentamiento estaba solo comenzando. Lo que no sabía es que esto era solo el comienzo de una tormenta más feroz que amenazaba con arrastrarla. Pero, ¿podría sobrevivir a la verdad cuando todo lo que conocía se desmoronaba? ¿Acaso Andrés sería su mayor enemigo o su único salvador? La historia de Clara estaba lejos de terminar. Más bien, estaba a punto de dar un giro inimaginable. El silencio en la sala del tribunal fue casi insoportable cuando Clara guardó el teléfono. Miró fijamente, con el alma al borde del abismo, y supo que el próximo paso podría romperla o salvarla. La revelación del mensaje era un torrente de dudas y miedos que la inundaban. Su corazón latía con furia, mientras la atmósfera se cargaba de tensión. Y de repente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre desconocido, de aspecto inquietante, se precipitó hacia ella. «¡Clara!», gritó, su voz casi un lamento. Las cabezas se giraron hacia él, murmuros resonando por toda la sala. «Es sobre su esposo». La mirada del hombre no transmitía nada bueno. Clara sintió que se le erizaba la piel. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la ansiedad escumando en su voz. Él tomó un suspiro profundo, casi como si el aire le pesara, y dio un paso adelante. «No hay tiempo. Andrés
Él está en peligro. El pánico se anidó en el estómago de Clara. ¿Peligro? ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba y un sudor frío recorrió su frente. El hombre parecía aturdido, como si esas palabras le costaran salir. Él está involucrado en algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Una mafia, cuestiones de dinero, engaños. Todo esto no es simplemente un romance. Las palabras resonaron como un sordo eco que atravesaba la sala. Clara sintió que el aire se le escapaba. «Eres un mentiroso», murmuró, buscando refugio en su incredulidad. Andrés no podría. Pero el hombre la interrumpió, su voz cargada de urgencia. «Escucha, hay más. No solo está en peligro él, sino también tú y tu hijo. Te están vigilando. Hay algo que no te ha contado. Y a veces la verdad duele más que la traición». En un instante, la sala se tornó oscura y las luces parecieron temblar. «¿Y qué se supone que debo hacer con esto?», Clara replicó, la angustia desatándose en su pecho. Sus manos temblaban al recordar los momentos que había compartido con Andrés, cada sonrisa y cada abrazo abrazándose a su memoria. Pero había algo más en juego. La campana del tribunal sonó. Pasaron unos segundos espeluznantes que parecieron alargarse, cuando de repente un feroz estallido retumbó desde afuera. El sonido fue ensordecedor, como un trueno. Se escucharon gritos y la gente comenzó a empujarse, todos tratando de salir. El hombre la tomó del brazo. «Ven», gritó, arrastrándola hacia la puerta. Cruzaron el umbral. Fuera, el caos hacía eco. Clara miró a su alrededor, los rostros aterrorizados. La multitud empujándose en una oleada de pánico. «¿Qué está pasando?», exclamó, pero él no se detuvo. La llevó a un rincón cercano, donde pudo respirar con un poco más de calma. «Dame un segundo. Necesito que escuches. La razón detrás de su traición es más profunda de lo que piensas. Él tiene un hermano». «¿Yo qué?». El golpe fue brutal. «No hay manera. Andrés nunca mencionó a nadie. Él no tiene hermanos». La incredulidad la invadió. «Espera. ¿Cómo se llama?». El hombre dio un paso atrás, y una sombra oscura cruzó su rostro. «Su nombre es Ricardo. Estuvo en problemas, y Andrés ha estado encubriendo todo. La mafia que mencioné, ellos buscan a su hermano. Andrés está tratando de protegerte, pero las cosas se descontrolaron, Clara. Él no es quien dice ser». Clara sintió que el suelo se desgajaba bajo sus pies. Todo lo que había creído conocer, su vida construida sobre la confianza, se desplomaba como un castillo de naipes. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo armado de hombres apareció a lo lejos, sus rostros cubiertos. La situación se tornó crítica, y el miedo le retorció el estómago. «¡Corre!», gritó el hombre, pero era demasiado tarde. Uno de los hombres armados los vio. Clara se sintió atrapada, su mente girando, y un atisbo de verdad se encendió en su interior. «Andrés, ¿en qué te has metido?». Todo se tornó borroso desde ese momento, y mientras el caos estallaba a su alrededor, una verdad más oscura comenzó a revelarse. Clara comprendió que la traición era solo el inicio de un laberinto infernal. Podría enfrentarse a la realidad de que su amado esposo podría ser no solo un traidor, sino un hombre atrapado en un juego de vida o muerte. El futuro se oscurecía, y con cada paso se adentraba en un camino peligroso que apenas comenzaba. Con el corazón latiendo con furia se preguntaba, ¿qué más le habían ocultado? ¿Y si la verdad era más terrible de lo que podría imaginar? El pánico se compactó en el aire mientras Clara observaba al hombre desconocido. Sus palabras resonaban en su mente como un tambor ensordecedor. Andrés está en peligro. El caos del tribunal se desvaneció por un instante, su corazón latiendo desbocado. La realidad amenazaba con aplastarla. «¡Corre!». El hombre tiró de su brazo y la arrastró fuera de la sala. La multitud se agolpaba en el pasillo. Sus rostros reflejaban terror. El estruendo del estampido que habían oído antes reverberaba en sus oídos, como un eco de alarma. La adrenalina hacía que su cuerpo temblara. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, pero el hombre no respondía, seguía empujándola. Atravesaron el vestíbulo, y un grupo de hombres armados apareció a la vista.
Sus máscaras negras contrastaban con la claridad del ambiente, y los cuerpos musculosos parecían fluir como sombras siniestras. Clara sintió cómo se le cortaba la respiración. «Por ahí», gritó el desconocido, guiándola hacia una salida lateral. Mientras corrían, las palabras mafia y hermano reverberaban en su mente. La confusión la envolvía, y cada paso que daba era un reto. Había perdido de vista el sentido. Por un breve instante, todo lo que había construido con Andrés estaba en juego. «No puede ser», repetía en su cerebro. Él no era un criminal. Era su amor, su hogar. Al salir a la calle, la luz del sol la abrumó. Se tambaleó, buscando el aire fresco. Decenas de personas corrían en direcciones opuestas, y en medio de ese caos, una figura familiar captó su atención. Era Andrés. Estaba al otro lado de la calle, visiblemente agitado, mirando en su dirección. «¡Clara! ¡Aquí!». Su voz era un grito desesperado. Ella sintió una mezcla de alivio y horror. Esa desesperación en su rostro le rompía el corazón. Pero había algo en su mirada, un destello de algo que no podía identificar. El hombre desconocido la empujó hacia adelante. «El momento es ahora». «¡Andrés!», gritó Clara, su voz atravesando el ruido. Pero él no se movió. Sus ojos estaban fijos en el hombre que la acompañaba. «¿Qué haces con ella?». La tensión se hizo palpable, como un hilo frágil esperando romperse. De pronto, un grupo de hombres armados emergió de entre la multitud y el terror se desató. Clara sintió cómo el tiempo se detenía. Observó en cámara lenta cómo uno de los hombres apuntaba a Andrés y su corazón se detuvo. «¡Uno!», gritó, pero el disparo resonó como una explosión y todo se volvió un caos. La escena se desdibujó. Clara se lanzó hacia adelante, pero la puñalada de dolor en su pecho se hizo insoportable. Andrés se derrumbó, sus ojos ampliándose y su cuerpo cayendo al suelo. El hombre desconocido la agarró, pero ya no podía pensar. El terror se apoderó de ella. «¡Andrés!», su grito salió de sus labios como un eco desgarrador. El mundo se desmoronó a su alrededor. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su amor, su vida, todo se tambaleaba. Su mente giraba en círculos. El hombre que había amado no era solo un traidor. Había algo más, algo oscuro. De repente, un murmullo colectivo creció entre la multitud. «¡Mira!», gritó alguien. Clara levantó la vista y vio a un hombre más, un tercero, que se acercaba. Había algo perturbador en su andar, en la forma en que se mezclaba entre los hombres armados. Entonces se dio cuenta, frente a ella, ese hombre tenía un parecido inquietante con Andrés. «Es su hermano, Ricardo», murmuró el hombre que la había rescatado, los ojos llenos de pavor. La realidad se hizo un rompecabezas descifrado. Andrés había mentido, había ocultado a su hermano y se había involucrado en un mundo de criminalidad. «¡No!», gritó Clara, los pedazos de su mundo rompiéndose. Sin embargo, el giro más impactante estaba por llegar. Antes de que el caos pudiera consumirla, un disparo liberó la tensión en la atmósfera. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. «¡Andrés!», gritó de nuevo, mientras la imagen de él y su hermano se mantenía en su mente. La vida que había conocido colapsaba en un instante. El dolor era casi físico. ¿Quiénes eran estos hombres que habían arrastrado a su esposo a este abismo? Quedó paralizada, con el cuerpo temblando. Su vida, su familia, todo lo que conocía se desvanecía. El caos a su alrededor se convirtió en un eco distante, y el tiempo se estiró. En su pecho, un nuevo fuego se encendió. Tenía que saber la verdad. Andrés, Ricardo, ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué costo tendría esa verdad para ella, su hijo y el amor que aún sentía por Andrés? La escena quedó congelada, un grito en su throat y el eco del dolor resonando a su alrededor. Clara sabía que el enfrentamiento era inminente, y mientras todo se oscurecía, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría recordar quién era
mientras luchaba por desentrañar el verdadero misterio que amenazaba con consumirla a ella y a su familia entera? Clara se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza, mientras la visión de Andrés se desdibujaba por la desesperación. El caos se desató a su alrededor, pero en su mente resonaban las palabras del misterioso hombre. Andrés no es quien dice ser. Cuerpo frío, cuando de repente un disparo desgarró el aire. ¡Andrés!, gritó, pero ya no había retorno. Las sombras de aquella multitud se curvaban. El horror envolvía su pecho y la confusión era un nudo en su garganta. La figura de Andrés se desplomó ante ella, el rostro en shock y el gris. El hombre que había entrado a su vida como un desconocido ahora le gritaba, «Ven», mientras el mar de personas comenzaba a dispersarse. Los rostros asustados la miraban, y Clara, sumida en su propio caos, sentía que el mundo se desdibujaba. Ella, luchando por tomar aire, notó que el hombre desconocido no se movía a su lado. Estaba mirando hacia el suelo. «¿Qué pasa?», musitó, pero él solo tembló. Un segundo más tarde, Clara se agachó por instinto y vio lo que lo había dejado paralizado. Una pistola, tirada entre cuerpos en pánico. Se horrorizó, esa arma simbólica de muerte. ¿Pero quién disparó? Un grito desgarrador hizo eco. El tiempo se detuvo. Clara se giró y buscó entre las sombras a Andrés, pero todo se volvió un caos. Un grupo de hombres enmascarados se movía, y ella entendió que no podían ser solo criminales en busca de un negocio, sino parte de un engranaje más siniestro. La mafia, la traición, todo se conectaba como un hilo oscuro. Aquel desconocido había hablado de protectores, de peligros. ¿Qué significaba eso para su pequeño? De repente, un hombre al fondo pareció cambiar la situación. Era más alto, más imponente. Se movió hacia ella y el caos se detuvo. «Clara», dijo entre dientes, y en su rostro había un rastro de dolor. La voz la atravesó. Era Ricardo. «¿Eres tú?». El mundo se detuvo para Clara. Aquella voz, esa mirada. Era igual a la de Andrés. «No», gritó ella, el horror subiendo. Pero antes de que pudiera responder, otro disparo resonó, y esta vez una figura cayó al suelo al lado de Ricardo. «¡Oh, Dios!», gritó Clara, sintiendo que el universo se desmoronaba. Un murmullo entre la multitud creció como una tormenta, y Clara se sintió pequeña en comparación con la oscuridad que la rodeaba. Ricardo levantó la mano, un intento de comunicar algo, pero una expresión de terror se apoderó de su rostro. «Es un engaño, Clara. No estoy aquí para hacerte daño. La verdad es que soy la única persona que puede protegerte». «¿Protegerme de qué?». La incredulidad la invadió, su mente girando como una mariposa atrapada en una tormenta. No entendía nada. A su lado, el hombre que una vez la había alertado parecía frenético. «¡Córrele, Clara! ¡No hay tiempo!». Y mientras el caos estallaba por todas partes, un hecho nuevo se superpuso a la horrorosa revelación. Ricardo no solo era el hermano de Andrés, era también el verdadero líder de la mafia. Sus ojos temblaban con una mezcla de dolor y deseo de redención. Ellos quieren a Andrés para acabar con esta guerra. Y tú eres la clave». Clara sintió su corazón caer. La traición que había visto en Andrés representaba un juego mucho más grande, y el destino de su hijo pendía de un hilo. El futuro que creía conocer se esfumaba, transformándose en niebla oscura, en un mundo que ya no podía comprender. «¿Por qué?», gritó, la desesperación fluyendo de su ser. Lo que alguna vez fue amor, ahora parecía una trampa mortal. La promesa de una vida juntos se esfumaba como un eco distante. Y mientras las sombras se cerraban y el alboroto crecía, una nueva verdad comenzó a emerger. El amor ya no era suficiente. Clara se enfrentaba a un abismo de decisiones. Debía elegir entre salvar a Andrés o a su hijo, o a sí misma. El dolor era punzante, el miedo un constante retumbo en su pecho. «¿Qué haré ahora?», la pregunta reverberaba en su mente. El misterio aún no revelado de Ricardo la perseguía como un susurro. ¿Era un aliado o un enemigo en su camino? La única certeza que tenía
era que la historia apenas estaba comenzando, y las sombras se acercaban rápidamente. Clara se encontró atrapada entre las sombras de la confusión y el amor. Su mente daba vueltas a la revelación sobre Ricardo, el hermano de Andrés, y todo lo que eso implicaba. No puedo creerlo, murmuró, tratando de asimilar las palabras que parecían volar en su cabeza como hojas arrastradas por el viento. Andrés, gritó, su voz ahora un eco de desesperación. Quería correr hacia él, pero el caos la mantenía anclada al suelo. Los hombres de la mafia estaban cada vez más cerca, cubiertos de oscuridad, y Ricardo, que alguna vez había sido una sombra familiar, ahora parecía un traidor terciado en un juego mortal. «Clara, escúchame», insistió Ricardo, con una mirada de urgencia. «Él te ha mentido, y yo sé que esto es difícil, pero necesito que confíes en mí». Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. ¿Cómo podía? El amor de su vida, el hombre con el que había construido tantos sueños, no solo había ocultado a su hermano, sino que parecía ser parte de algo tan oscuro. Un disparo resonó detrás de ellos. Se volvió en un instante. El grito de la multitud se había convertido en un clamor de miedo. La gente corría hacia todas partes, algunos gritando por ayuda. Clara sintió que se le helaba la sangre y su corazón empezaba a latir desbocado. Pero en ese momento, el rostro de Andrés, caído en el suelo, quedó grabado en su mente como un cuadro trágico. «Deberías haberlo matado a él», murmuró una voz a su izquierda, y Clara giró sorprendida. Era uno de los hombres de la mafia, su figura oscura emergiendo de las capas de pánico. «Estás en el lugar equivocado, querida», dijo burlón. Y entonces, el instante se volvió un tornado. Se dio cuenta de que sabía cosas que nadie más podría saber. «Espera», gritó mientras el hombre apuntaba a Ricardo, quien ahora estaba al lado de ella. «No hagas eso», y justo cuando el destino parecía sellado, el hombre disparó. El sonido retumbó como un trueno, un eco de horror que dejó a todos paralizados por un instante. Clara sintió que la tierra crujía bajo sus pies. No podía creerlo. El tiempo se ralentizaba mientras el rostro de Ricardo se desvanecía bajo la inminente bola de plomo. Pero en un giro inesperado, él tomó un paso al lado. «¡Baja el arma!», rugió Andrés, que de alguna manera había logrado levantarse, sangre brotando de una herida en su costado. Lo que ocurrió después fue un caos desbordante. Andrés, débil pero decidido, se lanzó hacia el hombre de la mafia. «¡No los toques!», gritó, y en ese preciso instante, Clara lo vio. El destello en la mirada de Andrés era uno que jamás había visto. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y Clara entendió que su amor por él incluía secretos más oscuros de lo que jamás había imaginado. Todo estalló en pánico. El hombre enmascarado empujó a Clara hacia atrás, y ella quedó atrapada entre el caos y su propio corazón roto. Un segundo disparo resonó, y la escena cambió. Andrés cayó de nuevo. Un grito desgarrador se escapó de sus labios cuando lo vio caer. Pero lo que la dejó helada fue la mirada de Ricardo, la mezcla de horror y alivio. La sensación de traición se volvió densa. «Era una trampa, Clara. Andrés estaba jugando un doble juego», gritó Ricardo. Pero las palabras se ahogaron en el eco de la desesperación. Mientras la multitud se dispersaba, Clara vio cuando un grupo de hombres armados se acercaba, y de repente, el rostro de uno de ellos le era familiar. «Luis», susurró, el corazón latiendo con furia. Su primo, quien había estado ausente por años, ahora estaba en el centro de esta locura. «¿Qué haces aquí?», se atrevió a preguntar, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La confusión se tornó tangible. Luis la miró con un horror paralelo al suyo. «Clara, tú no estás a salvo. Esto es más grande de lo que piensas». Pero antes de que pudiera aclarar más, las luces comenzaron a parpadear. Un informe sonó. Clara miró a su alrededor y vio que el caos se convertía en un oscuro murmullo. La multitud se dispersaba, pero su corazón comenzó a latir de una manera nueva. Entendió que esto no era solo una batalla entre Andrés y la mafia. Era una guerra en la que todos estaban involucrados. La verdad se apoderó de su mente. Luis, Andrés, Ricardo.
cada uno ocultando secretos tan oscuros que podrían arrastrarla a un abismo sin retorno. En ese momento, sintió que el mundo se desvanecía. ¿Hacia dónde iba ahora? ¿A quién podía confiar? Cuando pensó que todo estaba perdido, un grito desgarrador retumbó en el aire. «¡Clara! ¡Escapa! ¡No te quedes aquí!» Fue la última cosa que escuchó antes de que la oscuridad se la tragara. Todo su ser deseaba huir, pero algo en sus entrañas le decía que esto era solo el principio de un horror aún más grande. La revelación, más allá de cualquier traición, estaba a punto de surgir, y la pregunta que la acechaba resonó en su corazón. ¿Había algo más oscuro bajo la superficie que aún no había visto? La historia apenas comenzaba a desnudarse, y Clara nunca imaginó que su mundo podría hacerse pedazos de una manera tan desgarradora. Se quedó paralizada, el dolor de su corazón resonando con cada latido. La confusión, el miedo y la desesperación la envolvían mientras miraba el caos. Las sombras de la multitud danzaban a su alrededor, y en cada rincón el eco de gritos y disparos. Su vida, su familia, todo lo que había construido parecía desmoronarse. «¡Andrés!», gritó de nuevo, pero no había vuelta atrás. El momento se volvió un remolino, la adrenalina corría por sus venas. Antes de que pudiera pensar en buscarlo, un rugido ensordecedor la sacó de su trance. Un grupo de hombres armados aparecieron, sus rostros impasibles. El terror se abulló en su pecho. El desconocido que la había alertado antes, ahora parecía tan vulnerable como ella. «¡Debemos irnos!», le gritó, pero Clara sintió que el aire se cortaba en su garganta. ¿Dónde estaba Andrés? «Lo siento, Clara, la vida no es como en las películas». La voz de Luis, su primo, resonó en su mente apretando su corazón. ¿Qué estaba pasando? La realidad se tornaba sombría. La oscuridad se acercaba. De repente, un destello de metal atrapó su atención. Era la pistola, tirada entre los cuerpos caóticos. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Pero, justo cuando la agarró, una figura apareció tras ella. Era Ricardo. Sus ojos parecían fuego. «¡No! ¡Es una trampa!», gritó, extendiendo la mano. Pero ya era demasiado tarde. Un disparo retumbó en el aire. El sonido cortante la aturdió. Su mirada se movió lentamente hacia el lugar de donde provenía. Clara vio a Andrés, con una mirada pálida, la sangre brotando de su costado. «¡No, Andrés!», gritó, y su voz se rasgó en su garganta. Pero eso no fue lo que la dejó helada. Cuando Andrés se desplomó, algo increíble sucedió. La figura oscura detrás de él se dio la vuelta. Era una mujer, con una mirada familiar que, dependiendo de la luz, parecía un reflejo de Andrés. «¡Clara!», gritó, y su voz era una mezcla de dolor y furia. «Soy yo, Lucía». Clara se congeló, la confusión estallando en su mente. ¿Lucía? La amiga de la infancia de Andrés, la que había desaparecido hacía años, la que todos creían muerta. Pero aquí estaba, en el centro de todo. «No, no puede ser», murmuró Clara, apretando la pistola temblorosa en su mano. La traición, el secreto, todo comenzaba a cobrar sentido. Las piezas del rompecabezas se movían como sombras en su mente. El juego era más profundo de lo que ella jamás había imaginado. «Sí, Clara, no soy quien creías. Andrés y yo teníamos un pacto. Él no los abandonó por ninguna razón simple. Hay más aquí. Todo gira en torno a nosotros». La revelación la golpeó como un rayo. La ira y la confusión se entrelazaron, y helgada de razón, Clara sintió que todo su mundo se oscurecía. El llanto de su bebé resonó en su mente como un eco doloroso. ¿Qué iba a hacer ahora? La historia había dado un giro impactante, y la figura que había visto alguna vez, como una amiga, ahora era parte de este laberinto incierto. El tiempo fluía lento, sus pensamientos tambaleándose entre la realidad y la traición. Clara entendió que su vida ya no le pertenecía. Quedaba atrapada en una guerra emocional que amenazaba con devorarla. «Es hora de elegir, Clara», vociferó Lucía, su rencor brillando a través de la agitación. «¿Vas a quedarte con la verdad o vas a olvidar todo?». En ese momento, el suelo bajo sus pies pareció desvanecerse. Una decisión crucial.
¿Haría pública la traición de Andrés sabiendo que eso podría llevar al caos irreversible? ¿O protegería a su hijo y se dejaría llevar por esta loca corriente de eventos sin fin? El eco del dolor palpitante le llenaba la cabeza, como un tambor resonante. Clara sintió que la presión se acumulaba. La realidad se transformó en humo, mostrando un camino oscuro e incierto. El amor no era más que un juego de sombras, y ahora se preguntaba en quién podía confiar. ¿Qué pasará después? Se decía en sus adentros, sintiendo que la tormenta apenas comenzaba a desatarse. Clara se quedó petrificada, la pistola aún temblando en su mano. Lucía, la mujer que había creído muerta, ahora era el centro de una tormenta. La angustia se espesaba en el aire, y un grito interno clamaba por respuestas. «Espera», le dijo Clara, intentando asimilar todo lo que estaba sucediendo. «Todo esto, ¿qué significa para mí?» Lucía dio un paso hacia adelante, su mirada intensa, como un fuego que se avivaba. «Tienes que entenderme. No todo es lo que parece. Yo no he vuelto por Andrés. He vuelto por ti». Las palabras de Lucía fueron un golpe en el estómago. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Por mí? ¿Qué estás diciendo? Porque tú eres la clave, Clara. Ellos han estado vigilándote desde el principio. La voz de Lucía se cortó y un nuevo grito retumbó en la sala. Clara se giró para ver el tumulto reavivarse. Una serie de disparos resonaron como un martillo golpeando metal. El pánico se desató de nuevo mientras la multitud se dispersaba. Lucía miró por encima del hombro, asustada. «Debemos irnos». Clara retrocedió, la confusión envolviéndola como un manto pesado. Los gritos y el caos eran un eco lejano, pero dentro de su mente todo se había convertido en un torbellino. «¿Por qué volviste, Lucía?» «¿Qué tienen que ver conmigo?» «Porque Andrés no es el único que guarda secretos. Él lo sabe, e incluso yo no sé todo. Pero tú y yo estamos conectadas de una manera que ni siquiera puedes imaginar». Lucía respiraba rápidamente. Sus ojos amplios reflejaban una verdad oculta. «¿Qué hay de Ricardo? ¿Por qué está en esto?», preguntó Clara sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada pregunta que hacía. «Ricardo es el líder, Clara. No Andrés, no yo. Es un juego que han estado jugando desde hace años». Lucía hizo una pausa, las palabras pesadas como piedras. «Él es parte de un plan más grande, uno que podría destruirte a ti y a tu hijo». Clara sintió un frío recorriendo su espina dorsal. Justo cuando estaba a punto de reaccionar, un trueno desgarrador resonó. Los hombres de la mafia empezaron a avanzar, sus caras ocultas, pero sus intenciones claras. «Aléjate de nosotras», gritó Clara, levantando la pistola, aunque las manos le temblaban. «No tienes idea de con quién te enfrentas», rugió uno de los hombres, mientras la multitud comenzaba a gritar y empujarse. Sin pensarlo, Clara disparó. El sonido del disparo resonó, el eco todavía vibrando en el aire. Pero lo que siguió hizo que su corazón se detuviese. Una figura apareció de la nada. Era Andrés, su rostro pálido y cubierto de sangre, los ojos desbordando un horror indescriptible. «Clara, no», grita con desesperación, mirando a su esposa con terror. Las miradas de Clara y Andrés se cruzan en un instante de confusión. Pero luego un grito nacer de la multitud la sacó de su trance. «Él no es Andrés, es un impostor». El mundo de Clara se detuvo. Todo lo que creía saber sobre él se desmoronaba. Sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué dices?», balbuceó, mientras la voz resonaba en su mente como thunder. «¿Cómo es eso posible? Es un hermano gemelo. Tus miedos son infundados. Él no es el verdadero Andrés». El hombre gritó a través del ruido. La verdad se le instaló como un clavo afilado en la madera. Esa revelación atravesó su corazón como un puñal. «Pero, ¿eso significa que...?» Clara titubeó, las piezas finalmente encajando en su mente. «¿Cómo puede ser la vida que hemos llevado?» Andrés miró hacia Clara, sus ojos suplicantes. «Clara, escúchame. El verdadero Andrés está en peligro». «Esto es más grande de lo que piensas». La revelación le aplastó el alma. ¿Cuántas mentiras había escondido? ¿Y cuántas personas estaban involucradas? Lucía levantó una mano para intervenir. «Tienes que creer en mí. No es el momento de perder la razón». Pero el caos ya estaba a la vista.
Algunos hombres se sumaban a la lucha, sus intenciones de destrucción claras, mientras Clara se debatía entre la incredulidad y el desespero. El hombre que había gritado sobre el impostor avanzó decidido. Un nuevo tiro resonó, esta vez directo hacia Andrés. Clara sintió que el tiempo se ralentizaba. No. El grito de Clara desgarró el aire. Todo se volvió blanco por un instante, y Clara sintió que el abismo la tragaba. Sus recuerdos se agolpaban, risas en el parque, las noches de ternura, los días llenos de promesas. Pero ahora, todo estaba a punto de cambiar. En un parpadeo, un nuevo giro oscilante se alzaba, y la verdad estarían expuestas de una manera que jamás podría haber anticipado. Los rostros se convirtieron en sombras, y en ese momento, Clara entendió que su vida a partir de ahora jamás podría ser la misma. ¿Era Andrés un impostor, o realmente el hombre que había amado? Y lo más aterrador, ¿qué significaba esto para el futuro de su hijo? Mientras el tiempo volvía a retomar su curso, la incertidumbre caía como un velo. La historia apenas comenzaba a desenredarse. Clara se quedó petrificada, la pistola aún temblando en su mano. Lucía, la mujer que había creído muerta, ahora era el centro de una tormenta. La angustia se espesaba en el aire, y un grito interno «Espera», le dijo Clara, intentando asimilar todo lo que estaba sucediendo. «Todo esto, ¿qué significa para mí?» Lucía dio un paso hacia adelante, su mirada intensa, como un fuego que se avivaba. «Tienes que entenderme, no todo es lo que parece. Yo no he vuelto por Andrés, he vuelto por ti». Las palabras de Lucía fueron un golpe en el estómago. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Por mí? ¿Qué estás diciendo? Porque tú eres la clave, Clara. Ellos han estado vigilándote desde el principio. La voz de Lucía se cortó, y un nuevo grito retumbó en la sala. Clara se giró para ver el tumulto reavivarse. Una serie de disparos resonaron como un martillo golpeando metal. El pánico se desató de nuevo mientras la multitud se dispersaba. Lucía miró por encima del hombro, asustada. «Debemos irnos». Clara retrocedió, la confusión envolviéndola como un manto pesado. Los gritos y el caos eran un eco lejano, pero dentro de su mente todo se había convertido en un torbellino. «¿Por qué volviste, Lucía? ¿Qué tienen que ver conmigo?» «¿Qué? Porque Andrés no es el único que guarda secretos. Él lo sabe, e incluso yo no sé todo. Pero tú y yo estamos conectadas de una manera que ni siquiera puedes imaginar». Lucía respiraba rápidamente. Sus ojos amplios reflejaban una verdad oculta. «¿Qué hay de Ricardo? ¿Por qué está en esto?», preguntó Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada pregunta que hacía. «Ricardo es el líder, Clara. No Andrés, no yo. Es un juego que han estado jugando desde hace años». Lucía hizo una pausa, las palabras pesadas como piedras. «Él es parte de un plan más grande, uno que podría destruirte a ti y a tu hijo». El corazón de Clara se hundió. Mientras Lucía hablaba, el ambiente a su alrededor se volvió un respiro de espacio denso y peligroso. Cada palabra resonaba como un tambor, recordándole el caos que estaba por venir. «¿Qué necesitas de mí? No puedo ser parte de esto», murmuró Clara, sintiéndose atrapada entre la verdad y el miedo. Justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un grito desgarrador retumbó en el aire. Clara giró la mirada y vio a Andrés, su rostro pálido y lleno de sangre, acercándose tambaleante. «Clara, no», grita con desesperación, mirando a su esposa con terror. En ese momento, todo se congeló. La mirada de Andrés se encontró con la de Lucía. La revelación se desató como un rayo. La traición latente que había anidado en sus corazones. Las palabras escaparon de sus labios. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?» Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Clara, no es lo que piensas». Pero el caos volvió a estallar. El hombre que había gritado sobre el impostor avanzó decidido. «Eres tú el que ha estado manipulando todo. La historia ha sido un engaño desde el principio». Las miradas se cruzaron, cargadas de rencor y resentimiento, como si los secretos estallaran en el aire.
Uno de los hombres enmascarados se acercó, sacando un arma. Antes de que Clara pudiera gritar, algo brillante surgió en el aire. En un instante explosivo el disparo resonó, pero no era claro quién había disparado. El tiempo se detuvo. El caos se transformó en un silencio sepulcral. Clara sintió una hoja de dolor atravesar su pecho cuando vio caer a Andrés al suelo, los ojos ampliándose en estado de shock. En un giro devastador, un segundo disparo resonó, y el hombre que había atacado retrocedió, su mirada de miedo reflejando el horror de lo que había desatado. «¡No, Andrés!», gritó Clara, pero mientras se lanzaba hacia él, algo peor sucedió. Las luces comenzaron a parpadear, y una figura emergió de las sombras, la identidad oculta tras la confusión. Esa figura era el hermano de Andrés, Ricardo, pero había algo extraño en su andar. A medida que se acercaba, Clara sintió un escalofrío recorriendo su columna. Había un segundo Ricardo, dos versiones del mismo hermano, uno lleno de furia, el otro con un aire de complicidad. «¿Qué está pasando?», la pregunta salió sin aliento. Los dos Ricardo la miraron, y en ese instante todo se oscureció. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor y la lógica se desmoronaba. ¿Qué había más detrás de esta trampa mortal? La multitud comenzó a murmurar. Sus voces se entrelazaban en un eco caótico. Clara llevó la mano a su frente, el sudor brotando. En un segundo devastador, ella sabía que la historia era mucho más complicada de lo que había pensado. Andrés, Lucía, Ricardo, sabía que todo lo que había creído estaba a punto de desvanecerse. «El tiempo se agota». «Debes elegir», gritó Lucía, su expresión determinada en medio del caos. Pero mientras las sombras se cernían sobre ella, Clara vio que su amado estaba herido, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Había un tiempo para salvarlo, o el destino los había atrapado en un laberinto del que nunca saldrían? Clara sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras observaba a Andrés caer al suelo, su rostro pálido y bañado en sangre. «Andrés», gritó, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El caos reinaba a su alrededor. El sonido de gritos y disparos era ensordecedor, pero solo podía pensar en él. Lucía, a su lado, se quedó paralizada, sus ojos reflejando miedo y confusión. «No puede ser», murmuró, dando un paso hacia adelante sin saber si debía o no acercarse. Antes de que Clara pudiera reaccionar, Ricardo, el hermano de Andrés, apareció, su mirada llena de acusaciones. «Tú lo pusiste en peligro», le lanzó, señalando a la herida de su hermano. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No fue mi culpa, yo solo quería entender», respondió, su voz quebrada por la desesperación. «No hay tiempo para esto», interrumpió Lucía, su tono decidido. Clara se volvió hacia ella, deseosa de respuestas, pero el terror de la situación la mantenía en un limbo. La multitud comenzaba a dispersarse, y el hecho de que la mafia estaba allí, en ese mismo lugar, era una realidad que ya no podía ignorar. «Si no lo llevamos al hospital», comenzó Clara, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más apretado. «Él va a morir». La urgencia era palpable. Ricardo, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar que la situación se escapara de control. «Es muy complicado, Clara. Él no solo está herido. Su traición tiene consecuencias». Clara frunció el ceño, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «¿Traición? ¿Qué más me oculta? Él es el padre de mi hijo». La rabia se disparó en sus venas mientras luchaba por encontrar sentido en la confusión. De repente, Andrés, con un esfuerzo sobrehumano, gritó: «¡Clara, escápate! ¡Llevas a nuestro hijo contigo!». Su voz resonó como un eco lejano, y las lágrimas emergieron sin previo aviso. Ella sabía que no podía dejarlo allí, no así, pero había una certeza desgarradora en sus palabras. Los hombres de la mafia comenzaron a moverse, y el reloj marcaba el tiempo en su contra. «Vamos», urgió Lucía tomando a Clara del brazo. «No podemos quedarnos aquí. Tu vida y la de tu hijo dependen de ello». Clara miró a Andrés una última vez, su corazón latiendo con furia.
Prométeme que vas a estar bien, le dijo, sintiendo que el miedo y la inseguridad la inundaban. Pero él apenas pudo responder. La vida se desvanecía de sus ojos. Un grito estalló en la multitud mientras los hombres armados comenzaban a acercarse. Y Clara supo que no había opción. «¡Sigue! ¡Rápido!», gritó, arrastrando a Lucía y a su hijo hacia la salida del edificio, el corazón pesado por el dolor y la incertidumbre. Afuera, el sol brillaba en un cielo azul claro, un contraste cruel ante el caos que dejaban atrás. Sus piernas temblaban mientras corrían. Cada paso era un eco de la desesperación. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucía, mirando hacia atrás con miedo. «A un lugar seguro, donde podamos descubrir la verdad», respondió Clara, sintiendo una chispa de determinación encenderse en su interior. Un nuevo capítulo de su vida comenzaba, y aunque el dolor y la traición aún la atormentaban, había una luz en el horizonte. La verdad de Andrés, su hermano y Lucía aún pendía como un gran interrogante en su mente. Pero en ese momento, su hijo era lo único que importaba. Su pequeño sería su guía, su razón de enfrentar la tormenta que se avecinaba. Clara miró hacia la distancia sin saber que la historia apenas comenzaba. ¿Qué decisiones tendría que tomar en el camino? ¿Podría perdonar las traiciones del pasado y construir un futuro? La incertidumbre se cernía como una sombra, pero había algo dentro de ella que proclamaba que la lucha no había terminado. Y así, mientras se alejaban del lugar donde todo había comenzado, Clara supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Es momento de tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para apoyar a la comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.